En este video hablaremos de la ONU como sujeto internacional del derecho público. Para ello, es preciso comprender qué es la ONU. La ONU es la mayor organización internacional en el mundo. Una organización internacional es definida por la Convención de Viena como un organismo intergubernamental que hace referencia a toda organización que se encuentre formada por sujetos del derecho internacional público. Esta debe estar regulada, así como tener presencia internacional. Tras la Segunda Guerra Mundial, el 24 de octubre de 1945, en San Francisco, Estados Unidos, representantes de 50 países se reunieron en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional. Allí redactaron la Carta de las Naciones Unidas. Finalmente, la carta fue ratificada por los 50 representantes de los estados y posteriormente Polonia se uniría, así formando 51 estados fundadores. Los objetivos principales definidos en la Carta son, en primer lugar, mantener la paz y la seguridad internacional entre los estados. En segundo lugar, mantener y fomentar relaciones armónicas entre las naciones pertenecientes a la ONU. En tercer lugar, lograr la cooperación internacional para la solución de problemas mundiales. Y en cuarto lugar, promover el respeto de los derechos humanos y servir como un centro que armonice los esfuerzos de las naciones. En conclusión, podemos definir que el objeto de la ONU es servir como plataforma diplomática para mantener la armonía internacional y la solución de conflictos entre estados y en estados. En el artículo 7 de la Carta de las Naciones Unidas se encuentran establecidos los órganos integrantes de la ONU. Sin embargo, sus órganos y funciones principales son las siguientes. En primer lugar, la Asamblea General. La Asamblea General ocupa un lugar central como principal órgano deliberativo, de formulación de políticas y representativo de las Naciones Unidas, integrada por los 193 Estados miembros actualmente. Proporciona un foro único para el debate multilateral de toda cuestión internacional, incluidas las relativas a la paz y a la seguridad mundial. En segundo lugar, el Consejo de Seguridad. Determina cuándo y dónde se debe desplegar una operación de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. Responde frente a las crisis en todo el mundo, según un análisis caso por caso, y dispone de una amplia gama de opciones cuando se deba considerar el establecimiento de nuevas operaciones de paz. En tercer lugar, el Consejo Económico Social. Trata principalmente los asuntos económicos y sociales, culturales y de salud, así como los derechos humanos y las libertades fundamentales. Además, desempeña la función de coordinación entre los trabajos de las Naciones Unidas y de los organismos especializados para este fin. Y cuarto, la Corte Internacional de Justicia. Esta Corte desempeña una doble misión. En primer lugar, el arreglo de las controversias de orden jurídico entre los estados que les sean sometidos por estos. Esto se lo conoce como el procedimiento contencioso, y la emisión de dictámenes consultivos sobre cuestiones jurídicamente que le sometan a los órganos o organismos de las Naciones Unidas. Esto se llama el procedimiento consultivo. Comprendiendo la ONU y su estructura, es importante concentrarnos en la importancia de la ONU en el derecho internacional público. Para ello es preciso identificar las competencias de la ONU. La organización tiene competencias de atribución. Esto quiere decir que las mismas han sido establecidas en la Carta Magna de manera expresa. La labor de las Naciones Unidas afecta a todas las personas del mundo en cuestiones relacionadas con la paz y la seguridad, el desarrollo, los derechos humanos. Desde el desarme hasta los esfuerzos por luchar contra el terrorismo, desde la prevención de conflictos hasta el mantenimiento y la consolidación de la paz, y desde la prevención de enfermedades hasta el fomento de la igualdad de género y la educación. La ONU abarca todos estos temas. Un indicador que demuestra la importancia de la ONU en el mundo es el crecimiento de países miembros de la organización, de 51 en 1945 a 193 en la actualidad. La condición de sujeto internacional de la ONU, de acuerdo a lo manifestado por Díez de Velasco en su libro Instituciones del Derecho Internacional Público, se debe considerar
dos elementos para el autor, para determinar la existencia de un sujeto de derecho internacional público. En primer lugar, cuando el sujeto tiene subjetividad jurídica, es decir, es titular de derechos y obligaciones otorgados por el derecho internacional. Y en segundo lugar, cuando este sujeto tiene la capacidad jurídica entendiéndose como la capacidad de hacer valer estos derechos en el ámbito internacional. El autor llega a la conclusión de que no basta con ser beneficiario de un derecho o de una obligación, estar afectado por una de ellas, sino que requiere de una aptitud para hacer valer el derecho ante instancias internacionales. La ONU tiene facultades y obligaciones atribuidas en la Carta Magna a través del Tratado Internacional. Además, es capaz de, a través de la Corte Internacional de Justicia, establecer fallos que hagan valer los derechos de los Estados miembros y por lo que evidentemente podemos considerar a las Naciones Unidas con subjetividad internacional. Derecho internacional y justicia. Entre los grandes logros de las Naciones Unidas, destaca el desarrollo de un corpus de derecho internacional fundamental, tanto para la promoción del desarrollo económico y social como para la paz y seguridad internacional. El derecho internacional está consagrado en convenciones, tratados y normas. Muchos de los tratados creados por la ONU forman la base legal del derecho que rige las relaciones interestatales. Aunque el trabajo de la ONU en este campo no siempre recibe mucha atención, ya que tiene una repercusión diaria en la vida de todos los habitantes del mundo. La Carta de las Naciones Unidas insta a la organización tanto a ayudar a solucionar las controversias internacionales por medios pacíficos. Entre ellos destaca el arbitraje, el arreglo judicial que conforma parte del cuerpo del artículo 33. Como a su vez impulsar el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación, de acuerdo al artículo 13. A lo largo de los años se han depositado alrededor de 500 tratados multilaterales ante el Secretariado General de las Naciones Unidas. Asimismo, otros muchos tratados se depositan ante los gobiernos u otras entidades. Los tratados abarcan un amplio abanico de materias, tales como los derechos humanos, el desarme o la protección del medio ambiente. La Asamblea General, como foro para la adopción de tratados multilaterales, está integrada por cada miembro de la ONU y es el principal órgano de deliberación en materia de derecho internacional. Numerosos tratados internacionales, multilaterales, son adoptados por la Asamblea General y luego quedan abiertos a firma y ratificación. La Sexta Comisión Jurídica apoya en sus funciones a la Asamblea General, asesorándole en cuestiones jurídicas importantes. Una comisión que también está integrada por representantes de todos los Estados miembros de la ONU se conoce como la Asamblea General. La Asamblea General ha adoptado diversos tratados multilaterales a lo largo de su historia. Entre ellos pueden destacar el Convenio Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear, publicado en el año 2005, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, publicada en el año 2006, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Contrato de Transporte Internacional de Mercancías total o parcialmente marítimo del año 2008, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos y sociales y culturales del año 2008. El trabajo jurídico de la ONU ha sido en muchos ámbitos a medida que la organización se ha ido afrontando a problemas que adquirían un cariz internacional. La ONU ha estado a la cabeza de los esfuerzos por establecer un marco jurídico en áreas tales como la protección del medio ambiente, la regulación de la inmigración laboral, la reducción del tráfico de drogas y la lucha con el terrorismo. Esta labor continúa hoy a medida que el derecho internacional asume un papel aún más importante en el amplio aspecto de las cuestiones,
tales como los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Acerca del desarrollo y su codificación. La Comisión de Derechos Internacionales fue establecida por la Asamblea General en el año de 1947, con el objetivo de impulsar el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación. La comisión está formada por 34 miembros que representan colectivamente los principales sistemas jurídicos del mundo y prestan servicios como expertos a título personal, no como representantes de sus respectivos gobiernos, cabe aclarar. Se encargan de cuestiones relativas a las relaciones interestatales y, según la materia, consultan al Comité de la Cruz Roja, a la Corte Internacional de Justicia, a las agencias especializadas de la ONU. Esta comisión también prepara proyectos relacionados con el derecho internacional, como pueden ser la comisión. La comisión elige algunos temas relativos a la Asamblea General. Cuando esta comisión termina su labor, en algunos de ellos, la Asamblea General puede convocar una conferencia internacional de plenipotenciarios para incorporar al proyecto una convención. Dicha convención se abre entonces a la firma de los estados que quieran ser partes en ella, es decir, estados que acepten formalmente quedar sujetos a sus disposiciones. Algunas de estas convenciones constituyen el fundamento del derecho que rige las relaciones entre estados. A continuación se pueden nombrar algunos ejemplos, como pueden ser la Convención sobre el Derecho de los Usos de Recursos de Agua internacionales para fines distintos de la navegación, aprobada por la Asamblea General en el año de 1997. Que regula la utilización equitativa y razonable de los cursos de agua compartidos por 2 o más países. También se puede hablar de la Convención sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales, o entre organizaciones internacionales, aprobada en la Conferencia de Viena del año 1986. El derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario engloba los principios y normas que regulan los medios y métodos de combate, así como la protección de la población civil, los combatientes enfermos y heridos, los prisioneros de guerra. Algunos instrumentos jurídicos de importancia clave son, entre otros, los convenios de Ginebra relativos a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales de 1949 y 2 protocolos adicionales de 1977, firmados bajo el auspicio del Comité Internacional de la Cruz Roja. Las Naciones Unidas han desempeñado un papel primordial en los esfuerzos por desarrollar el derecho internacional humanitario. El Consejo de Seguridad se ha ido involucrando de manera muy importante en la protección de los civiles en conflictos armados, promoviendo sus derechos humanos y la protección de los niños en zonas de guerra. El arreglo judicial de controversias habla acerca de la Corte Internacional de Justicia, que es el órgano de las Naciones Unidas especializado en el arreglo de controversias, fundada en el año de 1946 y también conocida como la Corte Mundial. Desde su nacimiento, la Corte ha juzgado alrededor de 170 casos y ha emitido numerosos fallos sobre controversias y también ha emitido opiniones consultivas a las preguntas planteadas por las organizaciones de la ONU. Este pleno de la Corte se ha ocupado de la mayor parte de asuntos, pero desde el año de 1981. 6 de ellos se han remitido a las salas especiales a protección de las partes del proceso, ya que en sus fallos la Corte ha abordado controversias internacionales relacionadas con derechos económicos, la prohibición del uso de la fuerza, la no injerencia en los asuntos internos de los estados, relacionados diplomáticamente también con la toma de rehenes,
el derecho del asilo y nacionalidad. Bueno, estos estados someten estas controversias a la Corte, buscando una solución imparcial y fundamentada en derecho a sus diferencias. Gracias a la solución pacífica de controversias en cuestiones tales como las fronteras terrestres y marítimas, la soberanía territorial, la Corte ha ayudado a prevenir que dichas disputas alcanzaran una mayor gravedad. La justicia penal internacional nos habla acerca de la comunidad internacional, que aspira a crear una corte permanente internacional desde hace mucho tiempo para juzgar los crímenes internacionales más graves. En el siglo XX alcanzó finalmente un consenso sobre la definición de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes contra la guerra. Los tribunales, tras la Segunda Guerra Mundial, los juicios de Nuremberg y Tokio abordaron los crímenes de guerra y crímenes contra la paz y crímenes contra la humanidad cometidos durante dicho conflicto. Los tribunales HOC y los tribunales asistidos por las Naciones Unidas han seguido combatiendo la impunidad y propiciando la rendición de cuentas por los crímenes más graves en los años 90. Con el fin de la Guerra Fría, se crearon los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia o TPIY y para la Ruanda TPIR, cuyo objetivo fue enjuiciar los crímenes cometidos durante un periodo de tiempo y un conflicto determinado. De igual manera, los estados afectados establecieron 3 tribunales con un considerable apoyo por parte de la ONU. El primero es el Tribunal Especial para Sierra Leona, del año 2002, las Salas Especiales de los Tribunales de Camboya, del año 2006, y el Tribunal Especial para el Líbano, del año 2007. Las calificaciones como tribunales híbridos son instituciones no permanentes que dejan de existir una vez que se ha dictado sentencia sobre las causas tratadas en ellos. La Corte Penal Internacional, la idea de una Corte Penal Internacional para enjuiciar crímenes contra la humanidad, se concibió por primera vez en la ONU durante el proceso de aprobación de la Convención contra el Genocidio del año de 1948. Sin embargo, la falta de consenso obstaculizó su interior desarrollo. En el año de 1992, la Asamblea General encomendó a la Comisión de Derecho Internacional la preparación de un proyecto de estatuto para este tipo de corte. Hicieron la necesidad de que esta corte fuera aún más perentoria, ya que la Corte Penal Internacional, la CPI, es competente para enjuiciar a las personas que cometan genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Asimismo, será competente para conocer del crimen de agresión cuando se alcance un acuerdo sobre la definición de tal crimen. La CPI es jurídica y funcionalmente independiente de la ONU, pues la ONU forma parte del sistema de la ONU. La cooperación entre esta y la CPI se rige por un texto negociado del acuerdo de relación entre la ONU y la CPI. ¿El Consejo de Seguridad puede iniciar un procedimiento ante la CPI? Sí, así como remitir a la CPI situaciones que, en caso contrario, no recaería en competencias de la Corte. La Corte está compuesta por 18 magistrados elegidos por los Estados partes para un periodo de 9 años, excepto cuando un juicio o apelación esté aún pendiente al final de este periodo, en cuyo caso uno de los jueces deberá continuar en funciones hasta que finalice dicho proceso. Además, no puede haber 2 magistrados de la misma nacionalidad. Muchas gracias.